La enorme sala de conferencias de la estación Kepler bullía con la animada charla de 1000 especies diferentes. Representantes de todo el Consejo Galáctico se habían reunido para lo que se consideraba la reunión estratégica más importante en décadas. El tema: la reciente solicitud de la humanidad para unirse a la Fuerza de Defensa Galáctica. El comandante zar del Imperio Borak se ajustó la armadura ceremonial mientras se abría paso entre la multitud. Sus antebrazos se movían con experta precisión militar, y sus rasgos reptilianos mostraban las cicatrices de incontables batallas. A su alrededor, los delegados susurraban en voz baja sobre la extraña especie bípeda surgida de los territorios del borde exterior. ¿Han visto sus características físicas?, parloteó la embajadora Belnari, mientras sus mandíbulas insectoides chasqueaban nerviosamente. Son tan pequeños, apenas 2 metros de altura, solo 2 brazos, y ni siquiera tienen blindaje natural. El almirante Tross, una enorme criatura con aspecto de oso de la República Ursani, rió con ganas. He revisado sus registros militares. Impresionante para una especie joven, sin duda, pero solo han luchado contra otros humanos. No tienen experiencia en la guerra real. Zar guardó silencio, pero algo frío se apoderó de su estómago. Había oído susurros, fragmentos de informes de las colonias exteriores, historias sin sentido. Historias tan escandalosas que la mayoría las descartaba como propaganda o alarmismo. El gran salón quedó en silencio cuando el canciller supremo Morun subió al podio. La figura del antiguo etéreo resplandeció con patrones bioluminiscentes mientras se dirigía a la asamblea. Honorables delegados, nos reunimos hoy para debatir la solicitud humana de integración militar. Si bien su avance tecnológico es notable, se han suscitado inquietudes sobre su eficacia en combate contra las amenazas galácticas establecidas. Murmullos de aprobación resonaron entre la multitud. Saktar observó cómo las pantallas holográficas mostraban a soldados humanos en acción. Se movían con eficiencia, sí, pero comparados con los imponentes guerreros Korak o los veloces equipos de ataques apiranos, parecían casi frágiles. Propongo que comencemos con combates limitados, continuó el canciller. Quizás tareas de patrulla fronteriza o funciones de apoyo mientras se aclimatan a los estándares adecuados de la guerra galáctica. El general Carrick, de la Legión Garra Fundida, permanecía de pie, con su piel de roca volcánica brillando con un calor interior. Con todo respeto, canciller, ¿por qué malgastar recursos en entrenamiento? El enjambre del vacío se fortalece cada día. Necesitamos guerreros probados, no experimentos diplomáticos. El debate que siguió fue predecible. Las facciones militaristas abogaron por el rechazo. Mientras tanto, el cuerpo diplomático presionó por una integración gradual. Durante todo esto, Starr se encontró pensando en un informe clasificado que había leído apenas unos días antes. Provenía del capitán Gilmot, uno de sus comandantes de campo de mayor confianza, estacionado en un puesto de escucha remoto cerca del espacio humano. El informe hablaba de una nave mercante humana que había sido atacada por piratas colmillo carmesí. Lo que debería haber sido una incursión rutinaria se había convertido en algo completamente distinto. Según los supervivientes, los humanos no se habían rendido ante las abrumadoras adversidades. No habían suplicado clemencia ni ofrecido tributo. En cambio, habían contraatacado con una ferocidad que dejó a la tripulación pirata traumatizada. Los pocos piratas que escaparon hablaron de humanos que se negaron a morir, que siguieron luchando con heridas que deberían haber sido fatales, que convirtieron objetos cotidianos en armas con una creatividad aterradora. Pero ese fue solo un incidente. Sin duda, una anomalía. La voz del canciller devolvió a Saktar al presente. Lo someteremos a votación. Todos a favor de aceptar humanos en la fuerza de defensa con funciones de combate completas. Unas cuantas manos, garras y apéndices se pusieron de pie, quizás una docena de casi 1000. Quienes estaban a favor de funciones de apoyo limitadas, un número mayor, pero aún una minoría. Quienes estaban a favor del rechazo, la mayoría de la asamblea, levantaron su aprobación.
La moción era clara. Entonces, se decide. La solicitud humana para el servicio militar es rechazada. Pueden volver a solicitarla en 50 años estándar después de adquirir más experiencia. Mientras la asamblea comenzaba a dispersarse, Sear se sintió obligado a hablar. Había servido en la Fuerza de Defensa durante más de 3 siglos, había luchado en campañas en 12 sistemas y se había ganado el respeto de guerreros de todas las especies principales. Si la voz de alguien tenía peso en asuntos militares, era la de su canciller, gritó, y su voz resonó por todo el salón. Solicito permiso para dirigirme a la asamblea. Los patrones luminiscentes del canciller cambiaron para mostrar una leve sorpresa. Por supuesto, comandante, tiene la palabra. Sektar se dirigió al podio, sintiendo el peso de 1000 miradas sobre él. No había planeado este momento, pero algo en lo profundo de su instinto guerrero le decía que estaba cometiendo un grave error. Honorables, delegados, comenzó, con la autoridad de siglos de mando en su voz. Me presento ante ustedes como alguien que ha enfrentado las peores amenazas que nuestra galaxia ofrece. He luchado contra el enjambre del vacío en la nebulosa Titán. He liderado cargas contra el colmillo carmesí y las guerras de asteroides. Me he enfrentado al colectivo de máquinas en las llanuras ardientes de Serion Prime. La sala se quedó en silencio, percibiendo la gravedad en su tono. En todos mis años de servicio, he aprendido a reconocer las señales de una verdadera especie depredadora. No siempre se trata de tamaño o armas naturales. A veces, los cazadores más letales son aquellos que parecen inofensivos hasta el momento en que atacan. El general Carrick resopló con desdén. Comandante Sar, seguramente no estará sugiriendo que estos humanos de piel sensible representen una amenaza para las potencias militares establecidas. Los 4 ojos de Star se fijaron en el general con inquebrantable intensidad. Eso es exactamente lo que estoy sugiriendo. Y más que eso, advierto a este consejo que rechazar su solicitud podría ser el mayor error estratégico de nuestra historia. Los murmullos que siguieron no fueron de acuerdo, sino de confusión y escepticismo. Embajador. Las mandíbulas de Nari chasquearon rápidamente con agitación. Comandante, con todo respeto por su historial de servicio, estos humanos apenas dominan los viajes interestelares. Sus armas son lanzadores de proyectiles primitivos y explosivos químicos. ¿Cómo podrían amenazar a las especies con escudos de energía y armas de plasma? Sektar esperaba esta pregunta. Activó su panel de datos personal y proyectó una serie de imágenes al aire sobre el podio. Son informes de inteligencia recientes de las regiones fronterizas. Hace 3 meses, la nave mercante Golden Tide fue atacada por un grupo completo de asaltantes Crimson Fang. La nave transportaba 73 humanos y una capacidad defensiva mínima. La proyección mostraba las consecuencias de la batalla: campos de escombros, naves piratas inutilizadas e informes de bajas. Los piratas desplegaron 47 cazas y 3 cruceros de asalto pesados. El protocolo estándar sugiere que la nave mercante debería haber sido aplastada en cuestión de minutos. La voz de Sektar se volvió más sombría. En cambio, los humanos convirtieron su nave de carga en un arma. Usaron equipo industrial para crear sistemas de armas improvisados. Emplearon tácticas que no se encuentran en ninguna doctrina militar que haya estudiado. Pasó a otra imagen que mostraba los informes médicos de los piratas supervivientes. Los supervivientes hablan de humanos que continuaron luchando con heridas que incapacitarían a cualquiera de nuestros guerreros. Describen actos de valentía y ferocidad individuales que desafían toda explicación racional. Lo más inquietante de todo es que informan que los humanos parecen disfrutar del combate. El general Carrick se inclinó hacia adelante. Sus rasgos pétreos mostraban genuino interés por primera vez. ¿Cuál fue el número final de bajas? De los 73 humanos a bordo del buque mercante, 12 murieron en el asalto inicial. Los 61 restantes no solo repelieron el ataque, sino que capturaron intactas 2 de las naves piratas. De los 47 combatientes piratas, solo 7 sobrevivieron para contar esta historia.
Un silencio atónito se apoderó de la asamblea. Estas cifras parecían imposibles. Los Colmillo Carmesí eran conocidos por su crueldad y habilidad en combate. Que una nave humana civil no solo sobreviviera, sino que lograra una victoria tan decisiva era incalculable. Eso debe ser una exageración, tartamudeó el embajador Belnari. Ninguna nave civil podría lograr tales resultados contra naves entrenadas. Piratas, Sear abrió otro archivo. Este es el segundo incidente. La estación de investigación, Nuevo Horizonte, fue atacada por una fuerza de exploración de enjambres del vacío. La estación estaba compuesta por 17 humanos que realizaban investigaciones xenobiológicas. Carecían de entrenamiento militar y solo contaban con equipo científico básico. La proyección mostró otro informe del campo de batalla, aún más impactante que el primero. El enjambre del vacío desplegó construcciones biomecánicas diseñadas específicamente para saturar las instalaciones de investigación. Estas criaturas pueden atravesar el blindaje reforzado del casco con sus armas naturales. El ataque debería haber causado un total de bajas en la primera hora. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre la asamblea. En cambio, los humanos mantuvieron la estación durante 4 días. Convirtieron el equipo de laboratorio en sistemas defensivos, utilizaron sus conocimientos de biología para desarrollar contramedidas contra las construcciones del vacío e implementaron una estrategia de defensa tan efectiva que, cuando llegó nuestra fuerza de relevo, encontramos la estación intacta y rodeada por los cadáveres de más de 200 organismos del vacío. El silencio que siguió fue diferente ahora. Ya no era escéptico, sino temeroso. 17 humanos, continuó Saktar. Sin entrenamiento de combate, sin equipo militar ni refuerzos, se logró lo que batallones enteros de la Fuerza de Defensa han luchado por lograr. Y cuando llegaron nuestras naves de rescate, los humanos ya estaban planeando un contraataque para rastrear el enjambre de vacío hasta su origen. El almirante Tro se removió incómodo en su asiento. Comandante, estos incidentes, aunque impresionantes, representan solo casos aislados. Seguramente no está sugiriendo que una especie entera pudiera demostrar tales capacidades de forma consistente. Sektar había guardado el informe más inquietante para el final. Hace un mes, recibí noticias del capitán Yilmaz sobre un ejercicio militar humano. Nuestros puestos de escucha habían detectado señales de energía inusuales provenientes de un centro de entrenamiento humano en su mundo natal. La proyección cambió para mostrar un paisaje desolado marcado por lo que parecían ser las secuelas de una batalla masiva. Los humanos estaban realizando lo que llamaban juegos de guerra. 2 grupos de sus soldados, cada uno de 100 individuos, fueron colocados en un entorno controlado y se les ordenó competir por objetivos territoriales. Resaltó áreas específicas de la proyección del campo de batalla. Este es el resultado de un solo día de ejercicio de entrenamiento. Observen la táctica. Innovaciones, fortificaciones improvisadas, la evidencia de tácticas de guerra psicológica que no se encuentran en ninguna doctrina militar conocida. La imagen amplió varias secciones del campo de batalla, mostrando trampas elaboradas, armas modificadas y posiciones estratégicas que demostraban una comprensión instintiva de la guerra que, por lo general, una especie tardaba siglos en desarrollar. Nuestro análisis indica que estos humanos abordaron su ejercicio de entrenamiento con la misma intensidad y creatividad que aplicaban en situaciones de vida o muerte. No se limitaron a seguir los protocolos establecidos. Reescribieron las reglas de combate en tiempo real. El almirante Tro se inclinó hacia adelante, estudiando las imágenes con interés profesional. ¿Cuál fue su tasa de bajas durante este ejercicio? 0, respondió Sar simplemente. Usaban armas de entrenamiento que no podían causar lesiones permanentes. Pero nuestros analistas de comportamiento observaron que ambos bandos lucharon como si sus vidas dependieran del resultado. Se esforzaron más allá de lo que deberían haber sido los límites físicos y mentales posibles. Todo por el bien del entrenamiento. Las implicaciones flotaban en el aire.
Una especie que abordaba los ejercicios de entrenamiento con la misma ferocidad que aplicaba al combate real no tenía precedentes en la historia galáctica. Canciller, los patrones luminiscentes de Moron cambiaron para mostrar una profunda contemplación. Comandante Saktar, si bien estos informes son realmente notables, no veo cómo cambian la pregunta fundamental. Los humanos pueden ser prometedores, pero siguen siendo inexpertos en la guerra galáctica. Sin duda, la integración gradual sigue siendo el camino prudente. Sektar sintió el peso de sus siguientes palabras antes de pronunciarlas. Lo que estaba a punto de revelar lo cambiaría todo. Con todo respeto, Canciller, creo que estamos cometiendo un error crítico en nuestra evaluación. Estamos evaluando a los humanos como si fueran como nosotros, como si se hubieran desarrollado siguiendo los mismos caminos evolutivos que moldearon nuestros conceptos de guerra y supervivencia. Activó una última proyección. Esta mostraba datos biológicos comparativos. Todas las especies de este consejo evolucionaron en mundos donde eran depredadores ápice o existían en entornos donde la cooperación era esencial para la supervivencia. Desarrollamos la inteligencia como herramienta para la caza o para construir comunidades defensivas. La proyección mostró árboles evolutivos para las principales especies galácticas, cada una siguiendo patrones de desarrollo predecibles. Los humanos son diferentes. Evolucionaron en un mundo donde eran simultáneamente depredador y presa, donde la supervivencia requería no solo inteligencia o cooperación, sino adaptabilidad, agresividad y una negativa casi patológica a aceptar la derrota. Destacó datos específicos del perfil biológico humano. Su fisiología lo refleja. Pueden funcionar con un mínimo de sueño, sobreviven a lesiones que serían fatales para la mayoría de las especies, y su química cerebral los recompensa por participar en situaciones peligrosas o desafiantes. Producen compuestos bioquímicos que no solo suprimen el dolor, sino que mejoran activamente el rendimiento bajo estrés. El general Carrick estudió los datos con creciente inquietud. ¿Sugieres que están diseñados biológicamente para la guerra? Sugiero algo mucho más preocupante, respondió Saktar con gravedad. Sugiero que están diseñados biológicamente para disfrutar de la guerra. Todos los conflictos humanos en su historia no han terminado con el bando perdedor rindiéndose cuando la derrota era segura, sino con ellos luchando hasta alcanzar la victoria o ser físicamente incapaces de continuar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las implicaciones, asombrosas. Una especie que no solo destacaba en el combate, sino que obtenía satisfacción de él, era diferente a todo lo que la galaxia había conocido. Hay algo más, continuó Saktar, bajando la voz hasta casi un susurro. Los humanos que solicitaron unirse a la fuerza de defensa no eran sus mejores soldados. Eran voluntarios de la población civil que querían probar algo nuevo. La sesión de emergencia del Consejo de Defensa Galáctico se reunió apenas 12 horas después de la impactante revelación del comandante Saktar. La noticia se había extendido rápidamente por los pasillos de la estación Kepler, y lo que había comenzado como trámites burocráticos rutinarios ahora soportaba el peso de la seguridad galáctica. El almirante traspaseaba nervioso en sus aposentos privados antes de la reunión, revisando informes de inteligencia clasificados que de repente habían adquirido un significado aterrador. Los humanos no eran solo otra especie que buscaba unirse a su alianza militar. Si la evaluación de Saktar era correcta, eran algo sin precedentes en la historia galáctica conocida. La sala de conferencias era más pequeña esta vez, y solo albergaba a los altos mandos militares de las principales potencias. Los patrones luminiscentes del canciller Moron parpadeaban con agitación al declarar abierta la sesión. Estamos aquí para abordar las preocupaciones planteadas por el comandante Stark con respecto a la especie humana. El canciller comenzó. He pasado la noche revisando información adicional y debo admitir que el panorama que surge es preocupante. El general Carrick activó una pantalla holográfica que mostraba transmisiones militares humanas interceptadas. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones más de cerca desde la revelación de ayer.
Lo que descubrimos desafía todo lo que creíamos saber sobre sus capacidades. La pantalla mostraba discusiones tácticas entre unidades militares humanas durante ejercicios de entrenamiento rutinarios. Incluso el almirante Tross, con su amplia experiencia, encontró inquietante el nivel de sofisticación estratégica. Discuten escenarios de batalla que clasificamos como imposibilidades teóricas. Carrick continuó: patrones de asalto multidimensionales, optimización de recursos en condiciones de extrema escasez, técnicas de guerra psicológica que violan varias convenciones galácticas sobre el combate ético. El comandante Sakhtar se levantó de su puesto en la mesa de conferencias. Con su permiso, me gustaría compartir hallazgos adicionales de nuestro análisis de inteligencia. Lo que descubrimos va mucho más allá de la efectividad individual en el combate. El canciller le indicó que continuara. Nuestros xenoantropólogos han estado estudiando el desarrollo cultural humano, en particular su enfoque para la resolución de conflictos, dijo Sakhtar, activando sus propias proyecciones de datos. Lo que descubrieron es que los humanos poseen algo para lo que no tenemos equivalente en ningún idioma conocido. La pantalla mostraba registros históricos humanos, conflictos que abarcaban milenios de desarrollo. Lo llaman guerra total. El concepto implica movilizar todos los recursos disponibles, cada individuo y cada capacidad tecnológica para lograr la victoria completa sobre un oponente. No luchan hasta que alcanzan un acuerdo aceptable. Luchan hasta que su enemigo ya no existe como una amenaza funcional. Las mandíbulas del embajador Nari chasquearon rápidamente en señal de angustia. Sin duda, es una exageración. Toda especie civilizada comprende el concepto de respuesta proporcional y acuerdo negociado. Starr destacó ejemplos históricos específicos. En su conflicto global más reciente, los humanos se enfrentaron a un enemigo que controlaba un territorio considerable y poseía tecnología militar avanzada. Cuando las tácticas convencionales resultaron insuficientes, desarrollaron armas capaces de destruir ciudades enteras. No desplegaron estas armas como una demostración de poder ni como herramienta de negociación. Las usaron para lograr una rendición incondicional. Las implicaciones se cernieron sobre la asamblea como una niebla fría. El concepto de luchar hasta alcanzar la victoria total, sin importar el costo, era ajeno a todas las demás especies de la galaxia. Pero sin duda era un caso extremo, insistió el almirante Tross. Sus conflictos actuales deben mostrar más moderación. Eso es lo que lo hace aún más preocupante, respondió Sakhtar con gravedad. Los humanos no han librado una guerra importante entre sí en más de 2 siglos. Han redirigido este mismo compromiso total hacia otros desafíos: la restauración ambiental, el avance tecnológico, la exploración espacial. Abordan los esfuerzos pacíficos con la misma intensidad que antaño dedicaban a la guerra. El general Carrick se inclinó hacia adelante, estudiando los datos con interés profesional. ¿Sugiere que podrían aplicar esta mentalidad de guerra total a los conflictos galácticos? Sugiero algo peor, respondió Sar. Sugiero que podrían aplicarlo a la paz galáctica. El silencio que siguió fue profundo. La idea de una especie que abordara la cooperación pacífica con la misma eficiencia despiadada que aplicaban a la guerra era a la vez inspiradora y aterradora. Los patrones del canciller Morun cambiaron para mostrar una profunda preocupación. Comandante, ¿qué recomienda exactamente? ¿Deberíamos tratar a los humanos como una amenaza potencial para la estabilidad galáctica? Antes de que Sar pudiera responder, un timbre urgente resonó por la sala de conferencias. El sistema de comunicación de la cámara se activó, mostrando el rostro del capitán Gilmot desde la frontera. Honorable Consejo, disculpe la interrupción, pero tenemos una situación en desarrollo que requiere atención inmediata. La actitud normalmente serena del capitán mostraba una tensión visible, y varias de sus placas de armadura natural estaban dañadas por el combate reciente. Capitán, informe su estado, ordenó el almirante Tross. Señor, hace 6 horas, detectamos una incursión masiva de un enjambre del vacío en el sistema Tercia.
Las estimaciones de inteligencia sugieren que esta es su mayor fuerza de asalto en décadas. Con más de 10.000 construcciones biomecánicas, los líderes reunidos sintieron que se les agotaba la confianza. Las incursiones de enjambres del vacío de esta magnitud solían requerir el esfuerzo conjunto de varios grupos de flotas para repelerlas. Nuestras unidades de defensa más cercanas están a 72 horas de distancia. El capitán Gilmot continuó. La población civil de Terte Prime y las colonias mineras no pueden ser evacuadas a tiempo. El general Carrick se levantó bruscamente. Capitán, ¿cuáles son sus estimaciones de evacuación? ¿Cuántos civiles estamos viendo? Señor, aproximadamente 2,3 millones de seres en 14 asentamientos. Pero no es por eso que me comunico con usted directamente. La expresión del capitán se transformó en una mezcla de asombro y miedo. Había un convoy mercante humano en el sistema cuando comenzó la incursión. 7 naves de carga con una tripulación total de aproximadamente 400 humanos. El protocolo estándar sería que las naves civiles se retiraran de inmediato e informaran de la incursión al mando de la fuerza de defensa. El almirante sintió una fría certeza en el estómago. Capitán, por favor, dígame que los humanos siguieron el protocolo estándar. Señor, los humanos hicieron algo sin precedentes. Cuando detectaron la aproximación del enjambre del vacío, enviaron un mensaje a todos los asentamientos civiles del sistema. El mensaje era simple: pónganse a cubierto. Nosotros nos encargaremos de esto. La sala de conferencias estalló en murmullos de asombro. 400 civiles humanos enfrentándose a 10.000 construcciones del vacío era un suicidio. Era incomprensible. El capitán canciller Morune intervino. Patrones luminiscentes que destellan consultas urgentes. Por favor, confirme que dijo humanos civiles, no personal militar. Confirme, señor. Tripulaciones mercantes, manipuladores de carga y pilotos de transporte. Según sus datos manifiestos, la mayoría nunca ha entrado en combate más allá de los encuentros con piratas. Informó el comandante Saktar. Saktar se inclinó hacia adelante, temiendo la respuesta a su siguiente pregunta. Capitán, ¿cuál es el estado actual del enfrentamiento? La expresión del capitán Gilmot se tornó casi incrédula. Señor, por eso establezco este contacto de emergencia. Los humanos llevan 6 horas enfrentándose al enjambre del vacío. Las estimaciones actuales indican que han destruido aproximadamente el 40% de la fuerza enemiga. El silencio que siguió fue absoluto. Tales cifras eran imposibles. Un pequeño convoy mercante no podría lograr lo que requería acciones coordinadas de la flota. El capitán general Carrick dijo lentamente: por favor, repita su última declaración. Quiero asegurarme de que no haya ningún error de comunicación. Señor, los humanos han destruido casi 4.000 construcciones del vacío y están persiguiendo activamente al resto del enjambre. Han convertido sus naves mercantes en plataformas de asalto, usando modificaciones improvisadas que nuestro núcleo de ingeniería afirma que deberían ser físicamente imposibles. El almirante se desplomó en su silla. Bajas entre la fuerza humana. 17 muertos, 31 heridos. No han perdido ni una sola nave. La imposibilidad de la situación golpeó a todos los miembros del Consejo simultáneamente. Los humanos no solo estaban logrando el éxito militar contra todo pronóstico, sino que lo hacían con bajas mínimas. Capitán, ¿está seguro de que estas son tripulaciones civiles?, preguntó la embajadora Belnari, con una voz apenas superior a un susurro. Se confirmó la identificación. Señora, tenemos los registros personales de cada humano en ese convoy. El individuo con mayor experiencia militar sirvió como guardia de seguridad durante 2 años. El resto son comerciantes, ingenieros y especialistas en transporte. Los patrones del canciller Morun mostraban lo que solo podría describirse como pánico existencial. Capitán, ¿qué métodos tácticos están empleando los humanos? Señor, eso es lo que lo hace más inquietante.
No siguen ninguna doctrina táctica conocida. Parecen estar creando nuevas estrategias en tiempo real, adaptándose a cada oleada de construcciones del vacío ante soluciones que nuestros analistas militares describen como increíblemente creativas. El capitán Gilmour activó una pantalla táctica que mostraba la batalla en curso. Las naves humanas se movían en patrones que desafiaban la teoría convencional del combate espacial, utilizando el propio impulso y la programación biológica de los enjambres de vacío en su contra. Han convertido sus bodegas de carga en instalaciones de fabricación, produciendo armas y sistemas defensivos con materias primas de sus productos comerciales. De alguna manera, han reprogramado computadoras de navegación de grado mercante para coordinar formaciones de asalto de múltiples naves que requieren sistemas de gestión de batalla de grado militar. El general Carrick estudió la pantalla táctica con creciente inquietud. Capitán, según su evaluación profesional, ¿qué se requeriría para lograr resultados similares utilizando nuestras fuerzas convencionales? Señor, para lograr un éxito equivalente contra un enjambre de vacío de esta magnitud, desplegaríamos un mínimo de 3 grupos de batalla pesados con naves de apoyo completas. El requerimiento total de personal sería de aproximadamente 50.000 especialistas militares entrenados con equipo especializado antienjambre. La comparación era asombrosa. 400 humanos sin entrenamiento estaban logrando lo que normalmente requeriría 50.000 soldados de élite. «Hay algo más», continuó el capitán Gilmour, bajando la voz. A niveles apenas audibles. Hemos estado monitoreando las comunicaciones internas humanas durante la batalla. No están tratando esto como una lucha desesperada por la supervivencia. Lo están tratando como un problema interesante por resolver. El almirante sintió que algo frío se instalaba en su interior. Explíquese, señor. Sus comunicaciones contienen discusiones sobre estrategias de optimización, solicitudes de intercambio de recursos para mejorar la eficiencia y sugerencias de modificaciones tácticas. Suenan como ingenieros trabajando en un proyecto desafiante pero atractivo, no como soldados luchando por sus vidas. Las implicaciones eran más que inquietantes. Una especie que abordaba el combate mortal como un ejercicio intelectual poseía una mentalidad que ninguna otra inteligencia conocida había demostrado jamás. El comandante Sakhtar se puso de pie lentamente, sintiendo el peso de su advertencia original asentarse sobre la asamblea como un sudario. «Honorables colegas», dijo en voz baja, «creo que estamos presenciando algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza de la inteligencia en esta galaxia». Activó su propia pantalla, mostrando índices comparativos de efectividad en combate. Cada especie en esta sala necesitó siglos o milenios para desarrollar doctrinas militares efectivas. Aprendimos a base de ensayo y error, estudiando los éxitos y fracasos de anteriores. Durante generaciones, hemos cimentado nuestra efectividad en combate sobre la base de la experiencia acumulada. Destacó los datos de rendimiento humano de la batalla en curso. Los humanos parecen estar desarrollando una doctrina de combate en tiempo real. No se basan en estrategias preestablecidas. Crean nuevas formas de guerra según lo exige la situación. Y lo hacen manteniendo un rendimiento óptimo bajo una tensión extrema. Los patrones luminiscentes del canciller Morun cambiaron para mostrar lo que solo podía interpretarse como miedo. «Comandante, ¿qué sugiere que hagamos con esta información antes de que SAR pueda responder?» La voz del capitán Gilmour interrumpió la comunicación. «Honorable Consejo, tengo una actualización urgente. El convoy humano ha logrado una victoria completa sobre la incursión del enjambre del vacío. Todas las construcciones enemigas han sido destruidas o inutilizadas. Los humanos ahora están realizando operaciones de rescate para la población civil que protegían». El silencio que siguió se prolongó durante un largo instante. El capitán almirante preguntó finalmente, «¿Cuál es el estado actual de la fuerza humana?» «Señor, han sufrido 3 bajas adicionales durante la fase final del combate. Pérdidas totales, 20 muertos, 31 heridos. Las 7 naves permanecen.
Están operativos y actualmente brindan asistencia médica y suministros de emergencia a las colonias civiles. El general Carrick se reclinó en su silla, abrumado por las implicaciones. Un convoy mercante acaba de lograr lo que normalmente requeriría un combate con toda la flota. Sufrió bajas mínimas y ahora está realizando operaciones humanitarias. Señor, el capitán Gilmot continuó, hay un último detalle que creo que el Consejo necesita saber. Cuando concluyó la batalla, el comandante del convoy humano envió un mensaje a nuestra estación de monitoreo. ¿Qué decía el mensaje?, preguntó el canciller Morun. El mensaje era: gracias por monitorear nuestras actividades. Esperamos que esta demostración les sea útil para evaluar nuestra aplicación como fuerza de defensa. Esperamos trabajar con ustedes como aliados en lugar de permanecer aislados como vecinos desconocidos. El peso de la comprensión golpeó a todos los miembros del Consejo simultáneamente. Los humanos sabían que los vigilaban. Sabían que sus acciones serían reportadas a los líderes galácticos. Todo el enfrentamiento había sido, en efecto, una demostración de sus capacidades. El comandante Starr sintió un escalofrío recorrer su antebrazo al ver las verdaderas implicaciones. Los humanos no solo se habían defendido de un ataque de enjambre de vacío. Habían orquestado una demostración táctica diseñada para reescribir por completo la evaluación de la comunidad galáctica sobre el potencial militar humano. Y si eran capaces de tal pensamiento estratégico a este nivel, ¿qué otras capacidades podrían estar ocultando? La votación de emergencia se convocó pocas horas después de la última transmisión del capitán Gilmot. Todos los líderes militares, diplomáticos y asesores estratégicos del Consejo Galáctico tuvieron acceso a las grabaciones completas de la batalla del enfrentamiento en el sistema Terte. Las imágenes eran inspiradoras y aterradoras a la vez. El almirante Tross había pasado el tiempo intermedio revisando el análisis táctico con sus mejores mentes militares. El consenso fue unánime e inquietante. Los humanos no solo habían derrotado una importante incursión de un enjambre del vacío. Lo habían hecho utilizando estrategias que redefinieron los principios fundamentales del combate espacial. Los sistemas de armas que improvisaron durante el combate violan 3 leyes físicas distintas, informó el ingeniero jefe Morcax. Su forma cristalina titilaba con agitación. Según nuestros modelos, sus modificaciones deberían haber provocado fallos catastróficos en los sistemas. En cambio, lograron índices de eficiencia energética que superan nuestros diseños militares más avanzados. El general Carrick estudió los informes de ingeniería con creciente inquietud. ¿Me está diciendo que humanos civiles sin entrenamiento crearon mejores armas que nuestras divisiones de investigación militar? Le estoy diciendo algo peor que eso, respondió Morcax. Le digo que lo hicieron en 6 horas utilizando materiales de carga y equipo comercial. Nuestras instalaciones de investigación más avanzadas necesitarían meses para lograr innovaciones similares. Suponiendo que pudieran lograrlas, la revelación flotaba pesadamente en el aire. Los humanos poseían no solo efectividad en combate, sino un nivel de adaptabilidad tecnológica que desafiaba los fundamentos de la teoría de la ingeniería galáctica. El comandante Sar entró en la sala de reuniones con un bloc de datos clasificado. Su expresión era sombría al acercarse a los líderes reunidos. He recibido el análisis psicológico completo de las comunicaciones humanas en combate, anunció. Los hallazgos son más inquietantes que cualquier cosa que hayamos descubierto hasta ahora. Activó una pantalla holográfica que mostraba el análisis de las ondas de las comunicaciones de voz humana durante la batalla. Nuestros xenopsicólogos analizaron los indicadores de estrés, los patrones de resonancia emocional y los procesos de toma de decisiones demostrados por los humanos durante el combate. Lo que encontraron contradice todos los modelos conocidos de comportamiento inteligente bajo presión extrema. El canciller Morune se materializó en el centro de la sala. Su forma etérea latía con energía preocupada. Comandante, por favor, explique más. Los humanos mostraron niveles de estrés decrecientes a medida que se intensificaba el combate, explicó Sar, destacando datos específicos.
Todas las demás especies conocidas exhiben indicadores de estrés crecientes ante un peligro mortal. Los humanos mostraron el patrón opuesto. Se volvieron más centrados, más creativos y más cooperativos. A medida que aumentaba el nivel de amenaza, el almirante Tro se inclinó hacia adelante, estudiando los perfiles psicológicos. Sugiere que se desempeñan mejor bajo una presión que amenaza su vida. Sugiero algo mucho más significativo, respondió Starr. Sugiero que los humanos podrían ser la única especie conocida psicológicamente optimizada para la guerra. Mientras que el resto de nosotros desarrollamos la inteligencia como herramienta de supervivencia, los humanos parecen haberla desarrollado como arma. Las implicaciones eran asombrosas. Una especie que se volvía más efectiva al enfrentarse a un peligro mortal poseía capacidades que podían reconfigurar el equilibrio de poder en toda la galaxia. El general Carrick activó su propia pantalla de datos que mostraba proyecciones estratégicas. Hemos ejecutado modelos de simulación basados en el rendimiento humano en el enfrentamiento de los TOWs. Los resultados son problemáticos. La pantalla mostraba varios escenarios de conflicto, cada uno adaptado para incluir parámetros de rendimiento a nivel humano. Si los humanos se unieran a la fuerza de defensa con roles de combate completos, nuestra efectividad táctica aumentaría como mínimo un 300%. Los protocolos de enfrentamiento estándar quedarían obsoletos. Las fuerzas enemigas que actualmente requieren grandes acciones de flota podrían ser manejadas por pequeñas unidades humanas. Las mandíbulas de la embajadora Belnar chasquearon nerviosamente mientras estudiaba las proyecciones. Eso suena a un avance positivo. ¿Por qué lo describe como problemático? Porque, respondió el general Carrick con gravedad, las mismas capacidades que hacen de los humanos aliados increíblemente efectivos los convertirían en enemigos absolutamente devastadores. Cambió la pantalla para mostrar escenarios defensivos, analizando cómo podrían reaccionar las fuerzas galácticas ante la doctrina militar humana. Basándose en su demostrada innovación táctica y adaptabilidad, una fuerza militar humana requeriría aproximadamente 10 veces los recursos convencionales para contenerla. Su capacidad para crear armas efectivas a partir de materiales civiles significa que incluso las poblaciones civiles podrían representar amenazas militares significativas. El silencio que siguió fue profundo. La comunidad galáctica nunca se había encontrado con una especie que representara un cambio tan drástico en capacidad militar. Los patrones luminiscentes del canciller Moon reflejaban una profunda contemplación. ¿Qué recomendaciones ofrecen nuestros analistas estratégicos antes de que alguien pudiera responder? El sistema de comunicación de la sala de conferencias se activó. El rostro de la embajadora humana Sarah Chen apareció en la pantalla principal, con expresión tranquila y profesional. Honorables miembros del Consejo de Defensa Galáctica, comenzó. Espero que disculpen la interrupción. Entiendo que están discutiendo los recientes acontecimientos en el Turchas. Los líderes reunidos intercambiaron miradas nerviosas. Nadie había autorizado la comunicación con representantes humanos durante la sesión estratégica a puerta cerrada. Embajador Chen, el canciller Morun respondió con cautela. ¿Cómo acceden a este canal de comunicación seguro? El humano sonrió con lo que parecía ser genuina amabilidad. Hemos estado monitoreando sus conversaciones porque consideramos importante contextualizar sus deliberaciones. Entendemos que nuestras acciones en el sistema TERS pueden haber sido sorprendentes. El almirante Tro sintió un escalofrío. Embajador, afirma que los humanos han comprometido nuestras comunicaciones militares seguras. No comprometidas, respondió Sarah Chen con paciencia. Mejorado. Hemos realizado algunas modificaciones en sus protocolos de comunicación que permiten un intercambio de información más eficiente. Pensamos que esto podría ser útil para la cooperación futura. La admisión casual de que los humanos habían penetrado y modificado los sistemas de seguridad del Consejo de Defensa sin ser detectados causó una conmoción en la asamblea. El general Carrick se inclinó hacia adelante, sus rasgos volcánicos brillando con un calor interior.
Embajador, tales acciones podrían interpretarse como actos de espionaje o incluso de guerra. La expresión de Sarah Chen mantuvo una agradable diplomacia. General, preferimos considerarlo una cooperación proactiva. Hemos tenido conocimiento de que el Consejo ha estado observando y analizando las actividades humanas. Consideramos justo observar y analizar las actividades del Consejo a cambio. El comandante Sar sintió que sus peores temores se confirmaban. Los humanos no solo eran capaces militarmente. Poseían capacidades de recopilación de inteligencia que les habían permitido monitorear las operaciones más seguras de la comunidad galáctica. Embajador, dijo lentamente, ¿cuánto tiempo llevan los humanos monitoreando las actividades del Consejo? Desde poco después de que presentamos nuestra solicitud original para la Fuerza de Defensa, respondió con naturalidad. Queríamos comprender los procesos de toma de decisiones y las preocupaciones estratégicas que influirían en su evaluación. La revelación golpeó a la Asamblea como un golpe físico. Los humanos habían estado realizando operaciones de inteligencia exhaustivas contra la comunidad galáctica durante meses. Aparentemente, sin que nadie detectara sus actividades, los patrones del canciller Moon cambiaron para mostrar lo que solo podía interpretarse como alarma. Embajador Chen, estas extensas operaciones de vigilancia representan una grave violación de la ley galáctica y el protocolo diplomático. Entendemos su preocupación, respondió Sarah Chen. Pero consideramos que la transparencia sería más productiva que la vigilancia mutua continua, por lo que nos ponemos en contacto con usted para hablar sobre los resultados de nuestros respectivos análisis de inteligencia. Activó su propia pantalla holográfica, mostrando evaluaciones detalladas de las capacidades militares galácticas, las debilidades estratégicas y las estructuras políticas. Hemos completado nuestra evaluación de las capacidades de defensa galáctica y los desafíos estratégicos. Creemos poder ofrecer una asistencia significativa con varios problemas de seguridad actuales, como la expansión del enjambre del vacío, la piratería de colmillo carmesí y la posible amenaza del colectivo de máquinas. La naturalidad con la que analizó las exhaustivas evaluaciones de inteligencia sobre las amenazas a la seguridad galáctica fue más inquietante que cualquier demostración militar. El almirante Tross estudió los informes de inteligencia humanos con interés profesional y creciente temor. Embajador, estas evaluaciones son notablemente detalladas. ¿Cómo obtuvo esta información? Mediante una combinación de vigilancia electrónica, reconocimiento físico y análisis cultural, respondió. Descubrimos que la mayoría de las especies galácticas tienen patrones de comportamiento muy predecibles. Sus medidas de seguridad son bastante eficaces contra las amenazas convencionales, pero no fueron diseñadas para contrarrestar la metodología humana. El rostro áspero del general Carrick cambió a una profunda preocupación. Embajador, ¿qué es exactamente la metodología humana? La sonrisa de Sarah Chen se profundizó ligeramente. Abordamos los problemas de forma diferente a otras especies, donde se ven protocolos establecidos y limitaciones aceptadas. Vemos oportunidades de innovación y mejora donde se ven desafíos imposibles. Vemos acertijos interesantes que requieren soluciones creativas. Destacó secciones específicas de sus informes de inteligencia. Por ejemplo, el enjambre del vacío se ha expandido constantemente durante décadas porque las fuerzas galácticas se han centrado en la contención en lugar de la eliminación. Han aceptado que el enjambre representa una amenaza constante que debe gestionarse en lugar de resolverse. La exhibición mostró proyecciones tácticas que incomodaron profundamente a los líderes reunidos. Desde una perspectiva humana, el enjambre del vacío representa un problema solucionable que se ha permitido persistir debido a un compromiso insuficiente con la victoria total. Con los recursos adecuados y la libertad estratégica, estimamos que todo el enjambre podría eliminarse en 18 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. La idea de que la amenaza más persistente y peligrosa de la galaxia pudiera eliminarse por completo superaba la imaginación de cualquier estratega convencional. El estratega, el comandante Sar, fue el primero en encontrar su voz. Embajador,
Tales afirmaciones parecen optimistas. El enjambre del vacío ha resistido todo intento de eliminación durante más de 2 siglos. Gracias a la paciencia de Sarah Chan, nadie ha intentado una guerra total contra ellos. Todos los enfrentamientos anteriores han sido defensivos o de alcance limitado. Los humanos abordarían el problema de forma diferente. Ella presentó marcos estratégicos que redefinieron por completo el concepto de las operaciones contra enjambres. En lugar de contener incursiones individuales, localizaríamos y destruiríamos sus principales zonas de reproducción. En lugar de defendernos de sus ataques, eliminaríamos su capacidad de organizar ataques. En lugar de aceptar su existencia como una amenaza permanente, aseguraríamos su completa extinción. La discusión informal sobre la extinción de especies como objetivo estratégico provocó escalofríos en todos los miembros de la Asamblea. Los patrones del canciller Moon reflejaron lo que solo podía interpretarse como preocupación existencial. Embajador, la comunidad galáctica siempre ha buscado soluciones que minimicen las bajas y preserven la vida siempre que sea posible, y eso es admirable. Sarah Chen respondió, pero también es por eso que han estado librando las mismas guerras durante siglos sin lograr victorias decisivas. Los humanos prefieren resolver los problemas permanentemente en lugar de gestionarlos indefinidamente. El almirante Tro se reclinó en su silla, abrumado por las implicaciones. Embajador, ¿qué propone exactamente? Membresía plena en la Fuerza de Defensa Galáctica con autoridad de mando estratégico para la eliminación de amenazas importantes, dijo simplemente. Los humanos asumirán la responsabilidad de resolver permanentemente los desafíos de seguridad que han asolado la galaxia durante generaciones. La oferta era atractiva y aterradora a la vez. Los beneficios potenciales eran innegables, pero el coste de aceptar el liderazgo militar humano podría alterar fundamentalmente la civilización galáctica. El general Carrick estudió las propuestas estratégicas humanas con fascinación profesional. Embajador, suponiendo que el Consejo aceptara su propuesta, ¿qué garantías podría ofrecer respecto a la moderación militar humana? La expresión de Sarah Chen se tornó pensativa. General, es una pregunta interesante. Desde una perspectiva humana, la moderación militar es una consideración táctica más que un imperativo moral. Restringimos nuestras actividades militares cuando la moderación sirve a nuestros objetivos estratégicos. No las restringimos cuando la moderación nos impide alcanzar las metas necesarias. La honestidad de la respuesta fue más escalofriante que cualquier amenaza. El comandante Starr sintió el peso de su advertencia original sobre la asamblea. Embajador, está describiendo un enfoque bélico que prioriza la victoria sobre cualquier otra consideración. Exactamente, respondió con aparente satisfacción. Hemos observado que la doctrina militar galáctica prioriza el proceso sobre los resultados. Tienen protocolos extensos sobre cómo conducir la guerra, pero un enfoque limitado en ganar guerras reales. Los humanos prefieren centrarse en ganar. Los patrones luminiscentes del canciller Moon mostraron una profunda incertidumbre. Embajador Chen, el Consejo necesita tiempo para considerar estas propuestas y sus implicaciones. Por supuesto, respondió Sarah Chen con amabilidad. Entendemos que nuestro enfoque representa un cambio significativo con respecto a la metodología galáctica tradicional. Tómense todo el tiempo que necesiten para tomar una decisión. Su expresión cambió ligeramente, tornándose más seria. Sin embargo, debo mencionar que el colmillo carmesí ha estado planeando un gran asalto a los mundos centrales durante los últimos 6 meses. Nuestra inteligencia sugiere que pretenden desplegar toda su flota en un ataque coordinado en los próximos 30 días. La revelación casual de otra gran amenaza a la seguridad demostró la profundidad de las capacidades de inteligencia humana. Hemos identificado sus áreas de preparación, líneas de suministro y objetivos tácticos. Si el Consejo decide aceptar nuestra propuesta de membresía, con gusto eliminaremos esta amenaza antes de que se materialice. De lo contrario, simplemente observaremos cómo la doctrina de defensa galáctica tradicional maneja la situación. Dicho esto,
el embajador Chen dio por terminada la comunicación, dejando a los líderes reunidos para que consideraran una decisión que determinaría el futuro de la civilización galáctica. El comandante Sar observó la silenciosa sala de conferencias y se dio cuenta de que su advertencia había llegado demasiado tarde. Los humanos no buscaban unirse a su alianza militar. Ofrecían tomar el control de ella. La única pregunta ahora era si la galaxia aceptaría su protección o afrontaría las consecuencias de negarse.